instante con la grabación de nuestra clase para que la puedan corroborar posteriormente para refrescar los conocimientos. En nuestra última clase, que fue ayer, Deugis, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bienvenida. Decíamos que en nuestra última clase, que fue ayer, habíamos conversado sobre la ley más eficaz que se le iba a aplicar siempre y cuando beneficiara más al reo. Les dije que íbamos a continuar entonces en la clase de hoy con la validez espacial de la ley penal. Pero antes vamos a hacer, un segundito, vamos a darle la bienvenida a otra compañera, Helen Flores. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Helen. Marlene, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase. Buenas tardes, profesor, muchas gracias. Comentábamos que entonces habíamos quedado en la ley de aplicación más eficaz en cuanto a que beneficiara al reo en nuestra clase de ayer. Nos toca, para completar esa parte del tema, la validez espacial de la aplicación de la ley penal. Pero para mejor comprensión de nuestra materia, voy a hacer un paréntesis en la validez de la aplicación, en la validez espacial, y vamos a hacer un inciso en la primera parte de nuestra clase. En la segunda retomamos la validez espacial para comentarles sobre los principios del derecho penal en cuanto, lo vamos a dividir en dos partes, en cuanto a el contenido de la norma constitucional que abarca todo lo que engrana nuestra legislación penal y sus principios formales como tal. En tal sentido, los principios que deben regir al derecho penal deben estar englobados en una norma rectora que sea reconocida como los principios rectores de nuestra legislación penal, por su fundamental sentido del derecho penal, el cual debe estar guiado por las mismas normas rectoras que rigen a nuestra sociedad. Y se encuentran, por supuesto, orientados en la legalidad, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que poseen ese doble carácter. Un segundito. María Pereira, bienvenida a nuestra clase. Gracias, profe, feliz tarde. Continuamos. Decía entonces que las normas rectoras, donde se encuentran los preceptos orientados en cuáles preceptos, en la legalidad, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Decía entonces que poseen el doble carácter de principios del derecho penal venezolano y elementos del concepto general e institucional del delito. Según entonces el estudio de la teoría del delito en Venezuela, se comienza con los principios rectores y solo puede moverse dentro de ellos todo lo que es el conjunto normativo que va a regir a todo el cuerpo jurídico nacional. Solo debe moverse dentro
de los principios que marcan la Constitución. Los principios entonces que emanan de nuestra Constitución, por primera vez los derechos humanos no solo alcanzan un significado de reconocimiento, sino que son llamados a garantizarlos. Y es donde el Estado se responsabiliza, en el marco jurídico, a hacer cumplir su plena vigencia y sancionar a el responsable de delitos contra los derechos humanos, estableciendo, por ejemplo, la imprescriptibilidad de las referidas acciones penales derivadas de esta clase de delitos. Es decir, ya no son prescriptibles aquellos delitos que cursen o que violen o menoscaben los derechos humanos. Son reconocidos entonces en nuestra Constitución, más los establecidos, también incluye la Constitución, todos aquellos tratados internacionales que tienen como base legítima. Un segundito, Rosimar, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase. Un segundito, por favor. Michael Callá, nuevamente bienvenido. Parece que se te había ido, bienvenido nuevamente a nuestra clase. Decía entonces que la Constitución admite también en nuestro marco jurídico para la preservación de los derechos humanos todos aquellos tratados internacionales que tienen como base mínima la justicia social y la seguridad jurídica, tanto formal y material, para la legitimación de un Estado social de derecho. Los principios del derecho penal actualmente se van a encontrar en la Constitución con incidencias en el derecho penal. Y en este sentido, la doctrina constitucional y la ciencia del derecho establece que la Constitución es el instrumento legal fundamental del ordenamiento jurídico, el cual debe contener en todo su articulado un marco para la organización política y la estructura del Estado. Así, la inclusión de preceptos o normas constitucionales con relevancia en el derecho penal se debe a que el Estado tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad. Se fue la lluvia. Bueno, sí, suele pasar. Gracias, Rosimar, por indicarme. Qué tragedia con los servicios públicos. Bueno, decía entonces que la Constitución incluye los preceptos o normas constitucionales
con relevancia en el derecho penal para que el Estado pueda garantizarle al ciudadano, para que el Estado pueda garantizarle al ciudadano, por una parte, su libertad y otros bienes jurídicos frente al ius punendi, es decir, frente a la autoridad del Estado. Aún así, el Estado debe garantizar la libertad y los bienes jurídicos de todos sus ciudadanos. Bienvenido el compañero o el compañero Darwin a nuestra clase. Seguimos. Para proteger ciertos intereses frente a los ilícitos y para que el ciudadano no tenga que recurrir a hacerse justicia por sí mismo, el Estado entonces debe mantener su autoridad para preservar la libertad y los bienes jurídicos de los ciudadanos y para evitar también, por supuesto, que los ciudadanos utilicen en cualquier momento la violencia contra otros ciudadanos con el fin de hacerse justicia contra cualquier delincuente o contra cualquier individuo que atente sobre sus bienes jurídicos o sobre su propia seguridad personal. Lo que es contraproducente e inadecuado, conduciendo entonces prácticamente a una guerra civil si el Estado no mantiene el control total de la coerción, de la violencia, para restituirle la violación de los derechos a todos y cada uno de los ciudadanos cuando se sientan lesionados. De tal manera entonces que la función de administrar justicia, y en este caso que nos convoca nuestra materia, justicia penal, va a ser entonces lo que va a suponer una mayor efectividad y una mejor organización en toda la aplicación de justicia. En este sentido, existen una serie de dispositivos constitucionales con incidencia directa en el ámbito jurídico penal que las vamos entonces a describir en esta primera parte de nuestra clase del día de hoy. Tomen nota si pueden. Número 1, incidencias constitucionales que implican el ámbito jurídico penal. Número 1, protección de los derechos humanos. Pudieron tener a la mano en este momento la Constitución Nacional. Pregunta, ¿tienen toda su Constitución? Sí, profe. Perfecto. Artículo 10, porque me van a ir ayudando con parte de la lectura de algunos artículos. Comienzo yo. Número 1, protección de los derechos humanos. Nos vamos a ir al artículo 19 de la Constitución. Leo yo este articulado. El Estado garantizará a todas las personas conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Entonces, el primer enunciado que vamos a
tenerlo presente y a tomar nota para ir dándole cuerpo a cómo funciona en materia de la preservación y la garantía de los derechos humanos nuestro ordenamiento jurídico y específicamente el derecho penal basado en el orden constitucional, vamos a tener en cuenta el artículo 19 constitucional, que garantiza a toda persona conforme al principio de progresividad. ¿Qué significa cuando hablamos del principio de progresividad? Que en materia de derechos humanos, el Estado venezolano siempre va a procurar ir cada día otorgándole a cada uno de los integrantes de nuestra nación mayores cantidades de derechos. Cada día el Estado venezolano debe garantizar que los derechos humanos formen parte de una cadena de crecimiento hacia mejoras en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. En tal sentido, dice el articulado número 19 de la Constitución, que esta garantía se va a realizar sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para todos los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que posterior a esto también se desarrollen. En tal sentido, debemos entender que la protección de los derechos humanos no solo está consagrada dentro del marco de nuestra Constitución, sino que la misma Constitución, a través de lo previsto en el artículo 19, concede o amplía mucho más el ámbito de garantías de los derechos humanos, dándole, por supuesto, otorgándole, por supuesto, a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, dándole también rango constitucional dentro de nuestra rama jurídica. Es muy importante entonces establecer y tener claro este primer principio de protección de los derechos humanos. Número 2. Tomen nota. Protección de los derechos inherentes a las personas. Paola, si nos puedes hacer el favor y estás en disposición de leernos el artículo número 22 de la Constitución. Repito, vamos a hablar ahora de la protección de los derechos inherentes a la persona. Artículo 22, Paola, ¿nos los podrías leer, por favor? Ok, artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Muchas gracias, Paola. ¿Qué significa esto? La no negación de los derechos humanos. Significa que inclusive si existiese en algún momento
a pesar de la globalización y la universalidad que hoy entendemos todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, si existiese algún tipo de derecho que un ciudadano que viva en nuestro territorio, que no estuviese contemplado dentro del marco de protección de la normativa jurídica, automáticamente, con lo previsto en el artículo 22, se garantiza inclusive cualquier derecho, aunque estuviese para ese momento desconocido. Es decir, observamos el carácter de progresividad en cuanto a la preservación de los derechos humanos de nuestra Constitución y por consiguiente hacia abajo de todas las normas de fiel cumplimiento y acatación y ejecución dentro del Estado venezolano. Tercer punto, irretroactividad de la ley. Este apartado lo estuvimos tratando en nuestra clase de ayer, que hablamos sobre las excepciones y hablamos sobre la irretroactividad de la ley. De todas maneras, para seguir el orden de nuestra clase, me gustaría que Dewis, si quisiera colaborarnos leyendo el artículo 24 de nuestra Constitución. Dewis, adelante, por favor. Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Páralo ahí un segundito. Un segundito, Dewis. Disculpa que te interrumpa. Lo que está leyendo Dewis, lo hablamos ayer. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Ninguna. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Excepto, eso lo conversamos ayer, excepto, ahí está una excepción, cuando imponga menor pena. Primera sección, cuando imponga menor pena. Discúlpame, Dewis, continúa. No se preocupe. Ok. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrarse en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales, las pruebas ya evaluadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficia al reo o a la rea. Muchas gracias, Dewis. Fíjense, cuando veíamos ayer la parte de la irretroactividad y la retroactividad dentro de la ley penal, es porque esto es un principio que emana de nuestra Constitución. Como bien lo leía Dewis, las leyes de procedimiento se aplicarán desde el mismo momento de entrar en vigencia, aunque los procesos ya se encuentren en curso. Pero distingue nuestra norma constitucional que en los procesos penales las pruebas que ya se encuentren evacuadas dentro del procedimiento se van a estimar en cuanto beneficien al reo o a la rea. Y finaliza este articulado con la última parte de lo que vimos ayer, la ley que más beneficie al reo, que es cuando haya dudas de aplicación de alguna norma, siempre se va a aplicar todas aquellas que beneficien al procesado o al reo. Cuarto punto.
Actos nulos y responsabilidad de los funcionarios. Repito, tomen nota. Cuarto punto. Actos nulos y responsabilidad de los funcionarios. María, buenas tardes otra vez. ¿Nos podrías leer el artículo 25 de nuestra Constitución?